gran saludo a todos ustedes. Qué bueno podernos recibir nuevamente en esta nuestra sesión de estudio con afán. El día de hoy vamos a compartir nuestro capítulo número 2 de esta serie procesal. La semana pasada platicábamos y en nuestro último video consta el juicio ordinario civil y el día de hoy vamos a compartir el juicio ordinario laboral. Nos pasamos a la fase pública. Me da una alegría compartir con ustedes nuevamente. Ya saben que su servidor es Josué Cum y vamos a iniciar. Les quiero pedir que para que puedan aprovechar al máximo esta experiencia puedan tener a la mano su código de trabajo, el cual utilizaremos, y por favor también es bueno que podamos tener alguna hoja como tal, un cuaderno de notas para poder hacer algunos resúmenes y demás, porque acuérdense que el que escucha se le queda, al que ve y escucha se le queda, al que ve, escucha, nota, se le queda un poco más, y el que repite también se le queda, así que indistintamente donde usted se encuentre, vaya repitiendo ahí con nosotros esta clase que espero les sea de gran provecho. Me da un gusto saludarlos y tengan en cuenta que siempre voy a estar pendiente de sus preguntas, estoy monitoreando siempre por si pueda responder algunas preguntas. El día de hoy nuestro tema va a ser limitado al trámite y algunas repreguntas vinculadas al trámite del juicio ordinario laboral, así que espero yo que podamos allí, y desde ya su saludo ahí a Susana, a Willy, a Brenda, a Pilar Sazo, a Marvi, a Regina, que nos están viendo desde ya y esperamos que disfrutemos todos juntos este compartir de esta tarde. Así que, sin más ni más, ya saben, como es tradicional, este contenido va a quedar colgado en nuestro fanpage de Facebook y también en la descripción del video. Si usted está viendo este video por YouTube, siempre le recomiendo a todos puedan suscribirse a nuestro canal, darle like, y si no han visto todos los videos, les animo a que cuando estén haciendo alguna actividad como tal, puedan estar escuchando los videos, que siempre es bueno recordar estos conceptos. Así que, sin más ni más, comenzamos con el juicio ordinario laboral y quisimos comenzar con una pregunta que es particular. La pregunta es: ¿quiénes son parte dentro del juicio ordinario laboral o dentro de un juicio ordinario? ¿Quiénes son parte dentro del proceso? ¿Y por qué es una pregunta particular? Primera circunstancia, porque normalmente si usted no lo dice de manera discernida, usted puede que diga el patrono y el trabajador. Y ojo, porque normalmente este es el mecanismo que se da, que un trabajador demanda a su patrono por el pago de sus prestaciones, por despido injustificado, por despido indirecto, una reinstalación o demás. Normalmente es el hecho de que venga y el trabajador demande a su patrono. Por eso cuando a veces alguien pregunta quiénes son parte en el proceso ordinario laboral, dicen trabajador y patrono. Ahora bien, eso no sería algo correcto y técnico, por eso se la estamos compartiendo, porque precisamente en el juicio ordinario laboral hay un actor y hay un demandado. Y algo que les quiero compartir, no siempre el actor va a ser el trabajador. Probablemente el patrono pueda demandar allí a su trabajador, por ejemplo, en el retiro injustificado del trabajador, tiene el patrono el derecho de emplazar a su trabajador y demandar el importe del preaviso y demás. Así que también acuérdense que aquí se van a dirimir otros conflictos. Pueden que las partes que se encuentren en conflicto sean sindicatos, por ejemplo, o sea el Ministerio de Trabajo promoviendo una disolución sindical forzosa o legal. Entonces, es importante que no solo veamos de manera limitada que las partes en el proceso ordinario vayan a ser patrono y trabajador, sino digamos lo mismo que ya sabíamos todos, actor y demandado, ¿verdad? El actor, que es quien instaura el proceso a través de la demanda, quien ejerce la acción, y el demandado, que es a quien emplazan y quien tiene que asumir una actitud frente a ese proceso. Ahora bien, esa era la primera parte y el primer comentario que quería hacer ver con esto, porque la han preguntado y como le digo, una gran mayoría se van con la finta de patrono y trabajador y no sería así. Y como segunda cuestión, hay casos en donde la Inspección General de Trabajo hace las veces de parte en el proceso. Inclusive esta en sí misma es una pregunta de privado. ¿En qué casos es parte del proceso
la Inspección General de Trabajo, mismo que artículo que sí vamos a leer y todo. Así que, ¿quién es parte en el proceso? El actor, ¿verdad? ¿Quién es a quien le corresponde la instauración de la demanda, ¿verdad? Iniciar el juicio. Y el demandado es aquel que se emplaza para que comparezca a adoptar una actitud. Esas son definiciones. Ahora le pido que por favor nos vayamos al artículo 280 de nuestro Código de Trabajo. Todavía le da tiempo, si está viendo en línea, tiene su compu, aunque sea virtual, que lo busque ahí. Y si está estudiando para su privado, es inexcusable que usted se siente allí a repasar, a poder subrayar y demás. En el 280 le quiero pedir por favor que le ponga IGT como parte. De epígrafe, IGT como parte. Si usted es nuestro primer video que está viendo ahorita, bienvenido sea. Esperamos que disfrute esta sesión de estudio. Y nosotros, para señalar las leyes, utilizamos mayúsculas y un marcador verde como epígrafe. Las palabras importantes con amarillo, plazos con naranja, recursos o acciones procesales con rosadito. Y así que cuando diga cada una de estas claves, voy a llamarle, usted ya sabe a qué nos estamos refiriendo. Subraye normal ahí en el 280. La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad, ¿estamos? Trabajadores menores de edad, trabajadores cuya relación haya terminado sin pago de indemnización y prestaciones, y más adelante, acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras. Y ayúdeme a enumerar ahí, por favor. Uno, donde dice trabajadores menores de edad. Entonces, que se nos empieza a quedar. ¿En qué casos va a ser parte de la Inspección General de Trabajo? Uno, que se nos empieza a memorizar. Acuérdense que así estamos estudiando de una vez. Eso buscamos en nuestras clases nosotros, que de una vez vayamos estudiando, que no solo sea la clase magistral, sino que sea una clase todavía que pueda uno memorizar de una vez. Así que, ¿quiénes son parte en qué casos va a ser la inspección parte en el proceso? Uno, cuando se refiere a procesos de trabajadores menores de edad. Dos, cuando haya sido una relación de trabajo que se haya terminado sin pago de indemnización y demás prestaciones laborales. Le leo otra vez. Trabajadores cuya relación haya terminado sin pago de indemnización y prestaciones. Repitamos ese dos. Cuando la relación haya terminado sin el pago de la indemnización y demás prestaciones. Y tres, acciones atinentes a proteger la maternidad de las trabajadoras, ¿verdad? Ahí nos dice acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras. Por ejemplo, si despiden a una mujer embarazada, ahí la inspección va a ser como parte. Así que, compañero, ¿quiénes son parte en el proceso? Licenciado, en todo proceso ordinario laboral hay un actor, hay un demandado, y la Inspección General de Trabajo puede ser también parte en el proceso. ¿En qué casos puede ser la Inspección General de Trabajo parte en el proceso? Licenciado, cuando se refiere a procesos de trabajadores menores de edad, repítalo conmigo. Dos, cuando se refiera a procesos que se haya terminado la relación de trabajo sin el pago de prestaciones laborales y la indemnización. Y tres, cuando se refiere a acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras. Y ahí tendríamos esta primera pregunta. Según dos preguntas. ¿Quiénes son parte y en qué caso la Inspección General de Trabajo es parte en el proceso? Vamos a irnos al artículo 321 y ahí comienza este título que se llama Procedimiento Ordinario. Acompáñeme al artículo 321, que vale la pena que inclusive ese número se le vaya quedando. Nunca vaya a decir en su privado una respuesta de artículo de memoria. Le puede causar problemas, puede que su examinador le diga, se sabe los artículos de memoria. Ya no va a tomar su ley, ahora todo me lo va a decir de memoria. Eso puede que le pase. Así que, pero sí es bueno, en cierta medida, para manejo, algunos artículos clave que se nos vayan quedando. El 321 en el Código de Trabajo es este, que comienza el procedimiento ordinario. Acompáñeme a subrayar este 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social, encierra en un círculo, es oral. Es oral. El juicio ordinario de trabajo es oral. Esto es algo importante. Si estuviéramos viendo los principios procesales, aquí tuviéramos uno, ¿verdad? Allí esta parte es importante. Nosotros en nuestro curso de afán nos tardamos viendo el juicio ordinario laboral más o menos unos 4 periodos de hora 20. Así que el día de hoy solo vamos a ver exclusivamente el trámite y unas repreguntas vinculadas al trámite. Siga subrayando. Actuado e impulsado de oficio ante los tribunales.
ese es otro principio, ¿verdad? El impulso de oficio. Siga subrayando. Es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Tercer principio, inmediación. Todo eso es importantísimo. Subraye, no es necesaria la intervención de asesor. Si las partes se hicieran asesorar, podrán actuar como tales. Ahí hay otro principio, el principio de sencillez y poco formalismo. Y subraye, abogados en ejercicio, dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, váyase más adelante, asuntos cuya cuantía no exceda de 10 veces el salario mínimo, que se le quede esa cantidad, 10 veces el salario mínimo. ¿Cuánto? 10 veces el salario mínimo. Y C, los estudiantes de Derecho, ahí eso es importante, de las universidades que funcionan legalmente en el país, que hayan aprobado los cursos correspondientes al derecho de trabajo en asuntos cuya cuantía no exceda a 10 quetzales. Aquí hacen una pregunta. Primero es bueno tener clara la noción, que el juicio ordinario laboral es oral, vital, es oral. Es impulsado de oficio, ¿verdad? Ese es un principio procesal que se le llama impulso de oficio y también es una expresión del principio de tutelaridad. No necesita el trabajador y su abogado, si tuviere, o el trabajador estar impulsando porque los jueces tienen la obligación de impulsar como tal. El juez tiene que estar presente, la inmediación procesal. Pero la pregunta que le pueden hacer es, compañero, ¿es obligatorio acudir con abogado a los juicios ordinarios de trabajo? ¿Es obligatorio acudir con abogado a los juicios de trabajo? Y acabamos de leer que no. Y incluso mire la expresión que utiliza el código. No es necesaria la intervención de asesor. Le digo la pregunta con abogado porque así la hacen. Compañero, ¿tiene que comparecer el trabajador o el demandante, ¿verdad? Con abogado a fuerza, ¿verdad? O obligatoriamente. No, licenciado, no es obligatoria la intervención de asesor. Y entonces le hacen una repregunta. ¿Quiénes pueden actuar como asesores? Pues en principio, los abogados colegiados activos. Después tenemos a los dirigentes sindicales en cuanto a los procesos de los miembros del sindicato. Haga de cuenta que es un proceso en donde están ventilándose el reclamo de unas prestaciones, voy a decir, de un miembro del sindicato y demás. Pues en este caso, los dirigentes sindicales pueden ser asesores de ese trabajador. Algo importante, esta parte es de los dirigentes sindicales para con sus miembros y está limitado a 10 veces el salario mínimo. Y como último, tenemos también los estudiantes de Derecho, ¿verdad? Muchos de ustedes han llevado casos laborales. Los estudiantes de Derecho que hayan aprobado el curso de derecho, los cursos relativos al derecho de trabajo y siempre que la cuantía no sea mayor de 10 quetzales, de 10 veces el salario mínimo. Así que podamos repetir, por favor, todos, compañero. ¿Es obligatorio comparecer con abogado a los juicios ordinarios laborales? No, licenciado, no es obligatorio comparecer con asesor. ¿Quiénes pueden actuar como asesor? Abogados colegiados activos, dirigentes sindicales y los estudiantes de Derecho con los cursos aprobados de Derecho de Trabajo. ¿Estamos? Va a seguir leyendo ahí, por favor, en el inciso C, en la última frase, bajo la dirección y control de las facultades a través de la respectiva dependencia. Para que usted sepa allí que obviamente usted lo ha experimentado o si no tiene noción que los bufetes tienen esta actividad, la supervisión de esta actividad con sus asesores y demás. Entonces, conclusión, esta es otra pregunta de privado, se la repito. ¿Es necesario comparecer con abogado al juicio ordinario? Y siguiente, ¿quiénes pueden actuar como asesor en el juicio ordinario laboral? Me voy a saltar un poco y me voy a ir al artículo 326. Este artículo 326 es sumamente relevante para la interpretación del Código de Trabajo en el área procesal. Recuérdese que en el Código de Trabajo también están contenidas todas las normas procesales, que son las que estamos estudiando ahorita. Y acá le quiero pedir que por favor usted le ponga de epígrafe en el artículo 326, supletoriedad procesal, y entre paréntesis, vacío legal adjetivo. Supletoriedad procesal, entre paréntesis, vacío legal adjetivo.
Antes de entrar a ver este artículo, tenemos a nuestro compañero Gerson que nos pregunta a qué se refiere con 10 veces el salario mínimo. Esta es la cuantía hasta donde todavía puede actuar como asesor tanto un dirigente sindical como un estudiante de derecho. Por ejemplo, si en la demanda se están dilucidando 10 veces el salario mínimo, vamos a hacerlo con números cuadrados, 2.850 por 10 veces el salario mínimo, serían 28.500. Si la cuantía llega hasta 28.500, todavía puede. Obviamente estoy agarrando números grosos. Entonces, a eso se refiere a nuestro amigo Gerson. Se refiere que 10 veces el salario mínimo, usted multiplica el salario mínimo vigente del año por 10 y todavía hasta esa cantidad puede actuar como asesor un dirigente sindical o un estudiante de derecho que haya aprobado los cursos de derecho de trabajo. Entonces, con eso respondemos las preguntas allí y continuamos estudiando el artículo 326. Algo importante. Es importante que usted tenga claro que si existe un vacío legal adjetivo, es decir, un vacío legal procesal, es decir, el Código de Trabajo no regula una situación específica procesalmente hablando, este artículo nos dice cómo podemos suplir esa situación. Y la vamos a suplir a través del Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial, en cuanto no contraríen los principios y normas del Código de Trabajo. Entonces, esto es importante porque muchos de nosotros tenemos noción que si no hay algo que está regulado en el código, podemos complementarlo con el Código Procesal Civil y Mercantil o la Ley del Organismo Judicial, lo cual es perfectamente viable. ¿Estamos? Pero este es el fundamento legal. Así que la pregunta de su privado puede ser, compañero, ¿qué normas se aplican supletoriamente, procesalmente hablando? ¿O cómo se suple un vacío legal adjetivo? ¿O qué normas son supletorias relativas a los procesos en el Código de Trabajo? Y su respuesta va a ser, subraye, en cuanto no contraríen el texto y principios que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Puede que su Código de Trabajo ya tenga esta versión editada y diga Código Procesal Civil y Mercantil y Ley del Organismo Judicial, o puede que diga, como lo acabo de hacer referencia, Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Recordemos que nuestro código, su data de 1961, que todavía estaban vigentes esas normas que acabo de decir, pero lo importante es que usted entienda que ante un vacío legal adjetivo, o bien si usted necesita aplicar supletoriamente alguna norma procesal, va a integrar con el Código Procesal Civil y Mercantil y Ley del Organismo Judicial. Así que le quiero pedir, por favor, que este sería su fundamento de esto. Acompáñeme, por favor, vamos a terminar de estudiar ese artículo, penúltimo párrafo. Los únicos incidentes, incidencias y recursos que se tramitarán en la misma pieza de autos serán los que expresamente señale este código. Los demás se sustanciarán en pieza separada sin interrumpir el proceso. Quise leer este artículo para que usted entienda ese principio que instruye el derecho procesal de trabajo, que es la celeridad. No habrá nada que nos va a hacer parar este proceso. Inclusive si hay un incidente, se va a tramitar en pieza separada. ¿Qué significa pieza separada? Es igual a decir cuerda separada. ¿Qué significa eso? Que el juicio se va a continuar conociendo y en lo que este incidente también se resuelve, pero este incidente no va a interrumpir el juicio, salvo que el código mismo diga que se interrumpe. Entonces, en conclusión, lo que busca el legislador a través de esta norma es que no se interrumpa el curso del proceso por incidentes. Por eso se van a tramitar en cuerda separada, es decir, de manera independiente al proceso. ¿Estamos? Siga, por favor, el siguiente párrafo. Los procedimientos y plazos procesales solamente quedarán interrumpidos cuando llegado el momento de dictar sentencia o auto que ponga fin al proceso, hubieran incidentes o recursos sin resolver. Lo que nos dice este artículo es de que si hay una cuestión, ya me corresponde en el proceso principal dictar sentencia o un auto que va a resolver definitivamente, y todavía tengo un incidente abierto, pues en este caso sí voy a tener que esperar que se resuelva el incidente. Entonces simplemente es una noción importante
Y acompáñeme al 326 bis. En el 326 bis póngale de epígrafe duplicados. Póngale de epígrafe duplicado. Subraya. Los expedientes se formarán por duplicado. Y usted tiene nociones, ¿verdad?, de que cuando usted presenta un escrito, presenta varias copias, presenta su escrito original, presenta duplicado y presenta tantas copias como partes contrarias deban ser notificadas, ¿verdad? Y la suya de recibido y demás. Pero acá lo importante es que el expediente se va a formar original y duplicado. Y viene y si usted presenta otro escrito, original y duplicado. Se emite una resolución original y duplicado. O sea, va a haber un expediente duplicado del cual se lleva en original, va a haber uno duplicado. Esto creo que muchos de nosotros ya sabíamos. Ahora aquí es una pregunta particular. ¿Cuál es el objeto del duplicado? Normalmente el objeto del duplicado todos tienen muy claro que es la reposición de autos, pero aquí en derecho laboral tiene un objeto específico. Subraya el segundo párrafo. Con los duplicados se formarán legajos que servirán para que el tribunal continúe conociendo en caso de apelación sin efecto suspensivo y para reposición de autos. Ponga 1, tribunal continúe conociendo en caso de apelación sin efecto suspensivo y póngale 2, reposición de autos. Así que, compañero, dígame, ¿para qué sirve el duplicado? Bueno, licenciado, el duplicado sirve para la reposición de autos y para que se continúe conociendo el proceso cuando haya una apelación que no tenga efectos suspensivos, ¿verdad? Le quiero pedir aquí que estas son algunas repreguntas que quisimos ver que no son tan comunes y por eso mismo han causado problemas en privados y por eso lo queríamos compartir. ¿Cómo se suple un vacío legal adjetivo? ¿Y para qué sirven los duplicados en los tribunales? Y aquí dijimos, ¿verdad?, que para la reposición de autos, para que el tribunal continúe conociendo en caso de apelación sin efecto suspensivo y para la reposición de autos. Y entramos a la pura carne. Compañero, trámite del juicio ordinario laboral. Aquí la metodología que voy a utilizar es que me voy a ir a leer cada una de los artículos y le voy a ir señalando. Aquí sí voy a señalar paso 1, paso 2, paso 3 en su código para que usted lo vaya señalizando y vamos a ir leyendo y platicando algunas repreguntas, así que le va a servir muchísimo su código de trabajo como tal. Acompáñeme al artículo 332, y en el artículo 332 subraya ahí demanda. Y ahí, por favor, puede poner algo similar a lo que voy a hacer noción ahorita. Si quiere, solo le voy a titular para que usted haga más o menos una estructura similar en su cuaderno de notas. Trámite del juicio ordinario laboral. Y me preguntará, mira, Licky, ¿por qué no miramos su material que ya está ahí? Porque nosotros en nuestras clases buscamos que no solo sea nuestro material bueno para que cuando usted estudie, sino que cuando usted está anotando, usted se le va quedando. Así que le pido por favor que aunque lo tengamos en el material, usted vaya anotándolo en una hojita en blanco conmigo, por favor. Acompáñeme al artículo 332 y póngale paso número 1, demanda. Paso número 1, demanda. Licenciado, se presenta la demanda. Ya que algo importante, vamos a ver ahorita que la demanda se puede presentar por escrito o se puede presentar en forma verbal. Así que le quiero pedir por favor que subraye el contenido que tiene que tener la demanda por escrito. Subráyela por favor allí. Bueno, en general también la demanda verbal y por eso vamos a señalar un artículo más aquí. Subraye. Toda demanda deberá contener A, juez o tribunal, tiene que ver a quién se lo va a dirigir. En el B, todos nosotros conocemos esos datos básicos que tiene que conocer, que tiene que tener, que son del nombre y los 5 datos básicos de una persona, ¿verdad? Nombre, edad, estado civil, profesión, oficio. Algo importante aquí es que aquí no nos importa el domicilio, nos importa la vecindad. Por eso le sugiero que solo subraye eso. Leo. Nombre y apellido del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, subraye,
vecindad y lugar en donde recibe notificaciones. Entonces usted, lo que quiero que usted tenga presente son aquellos datos difíciles para que no esté subrayando y pintando todo su código, sino aquellos datos que no son tan lógicos. El primero era el juez o tribunal y el segundo los datos básicos. Lo que quiero que usted memorice son los datos básicos y solo agregamos la vecindad. En lugar de domicilio vamos a poner vecindad, lugar para recibir notificaciones, váyase al C, hechos, váyase al D, subraye, nombres y apellidos de la persona a quienes se reclama un derecho o contra quienes se ejercitan las acciones y lugar donde pueden ser notificadas. Dese cuenta que ahí va a tener que poner contra quien está usted actuando o promoviendo su acción. Y aquí va a decir dónde puede ser notificada, que si usted está muy familiarizado con el formalismo civil, aquí no tengo que indicar si es su lugar de residencia o no, aquí tengo que indicar dónde le pueden notificar. Ahora váyase al inciso E, subraye, enumeración de medios de prueba, enumeración de medios de prueba, y sigo leyendo sin que subraye, con que se acreditarán los hechos, individualizando en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere, lugar donde se encuentran los documentos que detallará, elementos sobre los que practicará la inspección ocular o dispertaje, subraye, esta disposición no es aplicable a los trabajadores en caso de despido, pero si ofrecieron prueba deberán observarla. Esta frase, repito desde donde dice, esta disposición no es aplicable a los trabajadores en caso de despido, pero si ofrecieron prueba deberán de observarla. Le quiero pedir por favor que la encierre en un cuadrito, y aquí póngale por favor un comentario que diga inversión de la carga de la prueba. Inversión de la carga de la prueba. Inversión de la carga de la prueba. ¿Qué nos quiere decir este inciso? El inciso me dice, es requisito de la demanda que usted ponga medios de prueba. Y aquí me hace ver esta excepción. Y esta excepción lo que me dice es, si se tratare, y esto es algo relevante, si se tratare de una demanda de un trabajador por despido injustificado, no es necesario que él ponga pruebas. Por eso este es el ejemplo de una inversión de la carga de la prueba. Y por si usted no tiene muy familiarizado, le explico brevemente a qué se refiere esto. La carga de la prueba nos indica que quien afirma algo lo debe de probar. Entonces, en un caso de despido injustificado, viene el trabajador y dice, fíjese señor juez que me despidieron sin causa justa. ¿Quién lo afirmó? Lo afirmó el trabajador. ¿Le corresponde a él probarlo? No. Aquí hay una inversión de la carga de la prueba. A pesar que él lo afirma, a quien le corresponde probar que sí lo despidió con causa justa es al patrono. Por eso le llamamos inversión de la carga de la prueba y busco que a través de esta explicación usted lo comprenda y no solo repitamos por repetir, sino sepamos a qué se refiere y hace alusión solo a los casos de despido injustificado, ¿verdad? Como tal allí. Y hay mucho que platicar con respecto a esto, pero para limitarme me voy a quedar ahí. Váyase al inciso F, peticiones. Váyase al inciso G, lugar y fecha. Váyase al inciso H, firma del demandante o impresión digital. Y váyase más adelante del pulgar derecho u otro dedo si aquel faltario tuviera impedimento de la persona que lo haga a su ruego, si no sabe no puede firmar. Algo importante que le quiero comentar aquí es que le pueden preguntar, ¿es necesario consignar el fundamento de derecho o lo que conocemos también como la cita de leyes? Ya le comento que no es un requisito de la demanda. No es un requisito de la demanda tal cual. Obviamente nosotros como abogados a muchos nos gusta poner nuestro fundamento de derecho porque eso nosotros llevamos a cabo una actividad técnica, pero realmente no es un requisito para proceder como tal, para un requisito esencial de la demanda, y esto ha sido pregunta de privado y por eso se lo comparto. ¿Estamos? Ahora bien, una de las preguntas que le van a hacer es, ¿de qué forma se puede presentar la demanda? Y acabamos de ver esos requisitos, pero importante es que se puede presentar por escrito, y acompáñeme por favor al artículo 333, subraye, si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta
ajustándose a las exigencias del artículo anterior. ¿Qué quiere decir? Que también se puede presentar una demanda de manera oral. Se puede presentar una demanda de manera oral. Y esa es pregunta de privado. Compañero, dígame, ¿cómo se procede si la demanda se presente de manera oral? Licenciado, el juez debe levantar acta. Y ahora le pregunto, ¿qué requisitos tiene la demanda oral? La misma que los que acabamos de leer. Es más, por eso le decía ahí, toda demanda debe contener, nos dice el 332, así que los requisitos son exactamente los mismos, ¿verdad? La pregunta aquí es, ¿cómo se procede si se presenta una demanda oral? El juez debe levantar acta, nos dice el código, ¿verdad? Buenísimo, y entonces, usted lleva su respuesta de privado es, licenciado, se presenta la demanda. Hay una pregunta interesante que quiero aprovechar ya que estamos compartiendo y que estamos reunidos, aprovechemos para platicar un poquito. Acompáñenme al artículo 334. Si la demanda no contiene requisitos, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos. Algo importante, ¿le pueden rechazar el trámite de la demanda por omisión de requisitos? Haga de cuenta lo que usted viene y se le omitió poner algún requisito, entonces, como buen abogado y abogada, usted tiene que tener claro el término. El rechazo de la demanda, también llamado rechazo liminar, que es cuando ni se lo entran a conocer y una vez le dicen, se rechaza la demanda. Esto es común verlo en otros tipos de juzgados. Ahora bien, en el juzgado laboral, en el juicio ordinario laboral, no nos pueden rechazar la demanda por omisión de requisitos. ¿Qué pasa si omitimos requisitos? Acabamos de leer, el juez de oficio debe pedir que yo lo subsane. Por eso muchas personas dicen, ay, qué fácil litigar laboral. No es tan fácil, y porque igual el juez le enmienda la plana a uno. Pues realmente lo que sí es cierto es que el juez va a pedir que subsane omisión de requisitos si fuera el caso. Así que si le lanzan una pregunta por allí es importante y como lo he compartido en varias ocasiones, todo esto que estamos compartiendo vale la pena que lo sepa todo abogado y abogada. Así que si usted conoce a un estudiante, quiere compartirle, le sugiero porque todo esto, por eso es que a nosotros nos encanta estos espacios, porque nos encanta que podamos aprovechar el tiempo indistintamente cuál sea nuestra realidad de estudios como tal. Así que continuamos allí, por favor, llevamos solo paso número 1. Acompáñeme al 335. Aquí quisiera decirle que en el 335 va a subrayar usted. Si quiere leo sin que subraye. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, subraye, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles de presentar con sus pruebas, leo, a efecto que las rindan en dicha audiencia, subraye, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo. Póngale por favor allí un 1 donde dice señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Póngale un 2 donde dice previniéndoles de presentarse con sus pruebas y póngale 3 bajo percibimiento de continuar el juicio en rebeldía. Normalmente, y esta es una lógica procesal que tenemos que tener todos en claro, es que se presenta la demanda y ojo, por eso le pedí que tuviera una hoja de papel, porque en el código solo puso paso número 1 demanda. En su hoja de papel póngale aquí, el juez califica la demanda, que es un comentario que usted puede ver, ya hablamos del tema de los requisitos, que no lo voy a individualizar un poquito por celeridad, pero si nos dio tiempo de platicarlo. Y el paso número 2, en esta oportunidad yo sugiero que usted lo ponga, la primera resolución, llamada la primera resolución de trámite, ¿verdad? Que es donde le admiten a trámite la demanda, le forman el expediente y todo, pero esto es importante hacer el paso como paso de primera resolución. ¿Y por qué usted va a poner esto? Yo le recomiendo que en una orillita en el artículo 335 ponga esto que estoy colocando. 2, primera resolución, y voy a poner 2.1, 2.2 y 2.3. ¿Qué voy a poner? Primero, señala día y hora
y algo importante, nosotros enumeramos 1, 2, 3 ahí. Si se da cuenta, nosotros pusimos 1, señala día y hora, para que las partes comparezcan a juicio oral. Señala día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. 2. Previene, voy a poner un poquito más corto porque no le va a caber ahí, presentar pruebas, y esto es importante, les va a prevenir que presenten sus pruebas. ¿Qué quiere decir? Que las partes deben comparecer al juicio ordinario ya con todas sus pruebas. Les previene de presentar sus pruebas. 2.3, va a poner ahí, apercibimiento, si deja de comparecer, rebeldía. ¿Estamos? Ese sería nuestro paso número 2. Ese va a ser nuestro paso número 2 que le vamos a poner primera resolución. 2.1, si lo quisiera resumir, señala día y hora, juicio oral, previene presentar pruebas, apercibimiento, si deja comparecer, rebeldía. ¿Estamos? Y entonces, esto es importante que usted lo diga en su privado. Compañero, trámite del juicio ordinario laboral, licenciado, se presenta la demanda, el juez la califica, emite su primera resolución, señalando día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles de presentar sus pruebas en ese día, bajo percibimiento que la que dejara de comparecer va a ser declarada en rebeldía. Así se debiera oír más o menos su respuesta como tal. Acompáñeme, por favor, al artículo 337. Y en el artículo 337 usted va a subrayar. Entre la citación y la audiencia deben mediar, subraya el plazo, por lo menos 3 días. A ese artículo donde están esos 3 días, póngale paso número 3, notificación. Y le vamos a poner un comentarito allí que diga, al menos con 3 días de anticipación. Y esta en sí misma también es pregunta de privado. ¿Cuánto tiempo tiene que mediar entre la citación o la notificación y la audiencia? Tiene que mediar 3 días. ¿Estamos? Entonces nosotros vamos a poner la notificación. ¿Estamos? Licenciado, se notifica. Ahora le voy a comentar. El paso número 4, lo que vamos a poner es la audiencia, la llamada primera audiencia. Y algo importante es que en esa primera audiencia, usted recordará, hay un principio de concentración procesal que conlleva hacer varios actos procesales en esa misma audiencia o en el menor número de audiencias. Y entonces le voy a comentar. Lo primerísimo que se hace en esa audiencia, después de decir buenos días, es verificar la comparecencia. Después de verificar la comparecencia, se da la palabra al actor para que amplíe o ratifique su demanda. Después la contesta la demanda el demandado. Después se lleva a cabo la etapa de conciliación. Y después ya como tal se recibe la prueba. ¿Qué le quiero decir? La estructura que voy a utilizar ahorita es que voy a poner como paso grande 4, primera audiencia, y después le voy a ir señalando varios artículos y varias partes de los artículos donde le voy a ir poniendo cada una de estas partes como tal. 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y así sucesivamente. Así que le quiero pedir por favor que vaya al artículo 338 y en el artículo 338 póngale en una orillita porque este va a tener otra señalización después. Póngale paso número 4, primera audiencia. Y ya sea si usted lo quiere poner ahí, si no solo póngale en su cuaderno, pero le sugiero nunca olvide decirlo. Le voy a poner un 4.0, que para mí es como un paso 0 de esa audiencia, que es, se verifica la comparecencia. Se verifica la comparecencia. Lo primero que se hace es verificar la comparecencia. Ahora acompáñeme al 338, tercer párrafo, en la parte donde dice si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia. Subraye por favor esa parte. Si en el término comprendido
entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos o reclamaciones, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral. Ahí, por favor, usted le va a poner de epígrafe 4.1, recuerden, estamos en la primera audiencia, 4.1, ampliación o ratificación de la demanda. Imaginémonos que es un proceso donde un trabajador está demandando a su patrono por el pago de su indemnización y demás. Entonces ya el juez va a estar presente en la sala de audiencias, va a verificar que todas las partes estén presentes. Lo primero que le va a dar la palabra es ¿a quién? Al actor, porque el actor va a ampliar su demanda o a ratificarla. Entonces le va a decir, señor actor, tiene la palabra para que amplíe o ratifique la demanda. Entonces póngase en los pies del actor. Tiene dos opciones. Ratifica la demanda, es decir, todo está como la presenté, o inclusive pudiera ampliar. Entonces puede decir, vamos a hacer de cuentas que la amplía, y entonces va a decir, señor honorable juzgador, comparecemos a ampliar la demanda, y puede ampliar pidiendo que le diga horas extras o lo que fuera como tal. Algo importante. Primera pregunta que quisiera que memorizara de esta etapa. ¿Hasta qué momento se puede ampliar la demanda? Y aquí vea la parte del inicio del párrafo. Puede ser hasta la primera audiencia o al realizarse esta. ¿Qué quiere decir? Que puede hacerse hasta en la primera audiencia o al celebrarse esta. ¿Estamos? Entonces, hasta ese momento se puede todavía ampliar la demanda. Ahora bien, otra pregunta que le pudieran hacer. ¿Cómo se procede si se amplía la demanda? Vaya memorizando. Entonces haga de cuenta que ahora vino y dijo que quiere horas extras, amplió la demanda. Dese cuenta lo que nos decía el artículo. El artículo nos decía que se va a suspender la audiencia y se va a señalar una nueva. Así sería su respuesta. Licenciado, se suspende la audiencia y se señala una nueva. Salvo que el demandado desee contestarla en ese mismo momento. Pongámonos otra vez en la sala de audiencias. Fíjese, señor juez, que ahora quiero horas extras. Entonces, como ya amplió la demanda, le van a dar la palabra al demandado y el demandado va a decir, honorable juzgador, me acojo a lo establecido en la ley y pido que suspenda la audiencia y señale una nueva. Eso puede ser su actitud. ¿Qué otra actitud puede tomar? Decir, honorable juzgador, me voy a acoger también a lo establecido en el sentido de contestar la demanda de una vez. Es decir, el demandado, que fue a quien le están ampliando la demanda, el demandado que sea el patrono en el ejemplo que le estoy poniendo, puede decir, honorable juzgador, yo quiero contestar de una vez la demanda. O bien, suspéndala. Por eso es importante estudiar esto a detalle, porque usted va a tener bien claro cómo actuar en cada una de las etapas cuando esté a un pasito que está ya de estar en la calle. Y usted tiene que plantearse de una vez como tal en su papel de abogado y abogada. Así que, buenísimo. Ahí tenemos la primera etapa, se amplía o se ratifica la demanda. Yo le recomiendo que en privado usted lleve el control de su respuesta. Entonces usted va a decir, licenciado, ratificada la demanda, para seguir, ¿verdad? Le quiero pedir, por favor, que se vaya al 338, primer párrafo. 338, primer párrafo. 338, primer párrafo. Subraya. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese acto reconvenir al actor. Como le digo, aquí hay muchísimo para hablar, las actitudes de demandado, la reconvención, cómo se procede de reconvención, pero no nos va a dar tiempo. Lo que habíamos fijado como objetivo en esto es el trámite, ¿verdad? Y el trámite, ahí lo llevamos. ¿Qué va a poner usted ahí? Donde dice oposición, yo le sugiero, por favor, poner 4.2, contestación de la demanda. Usted lleva el control de su privado. Entonces le pido, por favor, que usted venga
y usted le diga al licenciado, compañero, licenciado, llegada a la primera audiencia, lo primero que se hace es que se verifica la comparecencia, luego se le da la palabra al actor para que amplíe o ratifique su demanda, ratificada la demanda, dése cuenta cómo yo controlo. Ratificada la demanda, se le da la palabra al demandado para que éste conteste la demanda, y así va a decir usted, ¿estamos? Y ahora acompáñeme al artículo 340, segundo párrafo. Acompáñenme al artículo 340, segundo párrafo. En el 340, segundo párrafo, por favor, subrayen el 340, segundo párrafo. Contestada la demanda y la reconvención, el juez procurará venir a las partes proponiéndole fórmulas ecuánimes de conciliación. Y usted sabe que en el juicio ordinario laboral es obligatorio evacuar una etapa de conciliación. Entonces usted ahí póngale por favor 4.3, póngale por favor 4.3, conciliación. Conciliación. Así que en esa primera audiencia ya ratificó la demanda, contestó la demanda del otro y entonces el juez ya va a decir, bueno, hablamos y él va a procurar a venir a las partes proponiéndole esas fórmulas ecuánimes de conciliación. Mire, usted trae una propuesta, le va a decir al patrono, entonces el patrono se va a expresar, el trabajador eso no lo acepto, sí lo acepto, ¿qué les parece? Y van a intentar llegar a una conciliación. ¿Estamos? Ahora le quiero pedir, por favor, como estamos encaminados en el trámite, que me acompañe al artículo número 300. Antes de irme, quisiera hacer un comentario. Estratégicamente, aquí puse la contestación de la demanda porque es lo que yo sugiero que ponga usted para su privado. Solo le quiero hacer valer aquí que cuando en alguna oportunidad nosotros podamos compartir o bien como abogado, porque este es el objetivo, es que todo lo tengamos bien importante como abogados allí, que acá al contestar la demanda, el demandado puede presentar sus excepciones dilatorias. Entonces no lo voy a decir para que usted no se meta a problemas y porque este tema platicaría de actitudes, platicaría un montón de tiempo, ¿cómo se llama esto? De excepciones, también platicaría cómo se presentan, cuáles son las clases que hay, cómo se resuelven y todo, pero no quisiera dejar de hacer en grande que aquí, al momento de que le den la palabra al actor, al demandado, perdón, para que asuma una actitud, él puede presentar excepciones dilatorias. Recuerde usted, las excepciones dilatorias son las que conocemos como excepciones previas, ¿verdad? Solo que aquí en laboral se llaman dilatorias. Para un laboralista, usted le va a resultar sumamente chocante que usted le diga que es excepción previa y estas se llaman excepciones dilatorias, ¿verdad? Solo quise hacer este comentario para que sepa usted y no lo pierda de vista. Entonces recuerde, se verifica la comparecencia, se ratifica la demanda, contestación de la demanda, conciliación. Y ahora acompáñeme al artículo 346. Acompáñeme al artículo 346 y subraye conmigo. Todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez, subraye como plazo, en la primera audiencia. A ese párrafo usted le va a poner todavía 4.4, prueba. ¿Qué quiere decir? Que todavía en esa primera audiencia se va a empezar a recibir la prueba. ¿Estamos? Se va a empezar a recibir la prueba. Ahí se ve expresado, mire, el principio de celeridad, buscamos que se resuelva rápido el proceso, el principio de concentración procesal, la mayor cantidad de actos procesales en una sola diligencia, ¿verdad? El principio de economía procesal, buscamos que salga este proceso no oneroso ni para las partes ni para la administración de justicia, solo para que usted vaya creando nociones fuertes procesales. Y acompáñeme, por favor, ahora a el siguiente, siga leyendo en el 346, en el siguiente párrafo. Si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o la naturaleza de las mismas, subraye como epígrafe, se señalará una nueva y subraye como plazo dentro de un término no mayor de 15 días a partir de la primera. Ojo, porque acuérdense que el juicio ordinario laboral se lleva a cabo en audiencias sucesivas. Entonces aquí no es que se amplía el periodo de prueba por 15 días, eso sería totalmente erróneo. Se señala una nueva audiencia en un término que no va a exceder de 15 días. Póngale de epígrafe aquí
y me salgo del paso 4 para poner paso 5. Y mi paso 5 va a ponerle ahí, por favor, ayúdeme usted a colocarlo. Segunda audiencia para prueba. Puede haber una segunda audiencia para prueba y le vamos a poner aquí el plazo dentro de 15 días. Que debe fijarse el día y hora dentro del plazo de 15 días. Siguiente párrafo, subraye y subraya esta palabra que para mí es muy importante. Extraordinariamente, leo sin que subraye, y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, esto no va a ser común, esto no se va a buscar, esto va a ser solo algo extraordinario, así nos dice la ley, subraye, y no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia, subraye por favor ahí para ese objeto, subraye el siguiente párrafo, se practicará, subraye el plazo, dentro de 8 días a contar de la segunda comparecencia. Usted póngale ahí de epígrafe, paso número 6, tercera audiencia, bueno, no, le voy a poner una expresión, perdone si ya le hice rayar su hojita, extraordinariamente le voy a poner, yo considero que es importante, extraordinariamente, tercera audiencia para prueba. Buenísimo. Ojo, la ley, ahí subrayamos un plazo y vuelvo a la misma, vea cómo nos dice la ley. La ley nos dice, se abre a prueba o se amplía el periodo de prueba por el plazo de 8 días. No, nos dice, dentro del término de 8 días se va a señalar la audiencia, ¿verdad? Entonces vamos a poner dentro de 8 días. Vale. Ahí tenemos esta como tal. Entonces, ojo, porque ¿cómo va nuestro trámite? Lo voy a decir un poquito ligero. Licenciado, se presenta la demanda, el juez califica la demanda, emite la primera resolución, señalando día y hora para el juicio oral, preveniendo a las partes que se presenten con sus pruebas y haciendo la, ¿cómo se llama esto? Bajo percibimiento de que al dejar de presentar se va a declarar en rebeldía. Luego, licenciado, se hace la notificación con 3 días de anticipación al menos, y llegado el día y hora de la primera audiencia, se verifica la presencia de las partes, el juez le da la palabra al actor para que amplíe o ratifique la demanda, ratificada le da la palabra al demandado para que conteste la demanda, después abre la etapa de conciliación, luego, licenciado, procede a la recepción de pruebas. Licenciado, si no fuera suficiente este tiempo, pudiera señalarse una segunda audiencia para las pruebas dentro de un término que no exceda de 15 días. De manera extraordinaria, pudiera haber una tercera audiencia para prueba en un término que no debe exceder de 8 días. Para nosotros en nuestro curso es muy importante que usted tenga una clara noción de cómo responder. Y por eso es que le repito, para que usted vaya viendo cómo pudiera usted responder esto, no para que se lo aprenda de memoria, para que usted racionalice, vea, entienda, comprenda, porque acuérdese que usted va a ser un abogado y abogada que va a ir a la calle y tiene que tener todos los elementos y desde ya en este momento el carácter de abogado y abogada. Así que le animo siempre para que esto sea así. Acá le quiero comentar que se vaya al artículo 357. Aquí vamos a ver un paso que le llamamos un paso optativo. Este paso es un paso optativo porque como cuestión extraordinaria en materia laboral, puede ser ordenada optativamente por el juez y puede ser pedida por las partes. Pero siempre va a ser una facultad del juez el darla o no. Acompáñeme por favor al artículo 357 y subraye. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen, encierren un circulito esa palabra, facultad. Recuérdese, el acto facultativo es algo que en este caso el funcionario judicial puede hacerlo, así como también puede no hacerlo. Subraye, tiene facultad para practicar de oficio o a instancia de parte por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente. Sigo leyendo. Decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente o ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estime indispensable. Subraye, la práctica de estas diligencias únicamente tendrán como objeto aclarar situaciones dudosas. En ningún caso deben servir para aportar pruebas a las partes del juicio. Subraye, deberán de practicarse, subraye el plazo,
dentro de un término que no exceda de 10 días, subraye normal, en el cual se señalará la audiencia o audiencias que sean necesarias. Contra las resoluciones para mejor fallar o contra las que lo denieguen, subraye como recurso, no cabe recurso alguno. Ojo, nosotros a veces escuchamos este auto para mejor proveer, auto para mejor prever, auto para mejor proveer y a veces no lo entendemos. Y por eso quisiera explicárselo. Tal vez usted está emocionado porque está en los primeros años de la universidad y desde ya los felicito por estar viendo de qué manera aprende un poco más y se adelanta y demás cuestiones. El auto para mejor proveer, ¿qué es? Es una facultad del juez que dice, yo tengo unas dudas aquí, uno de los testigos dijeron algo y me gustaría tener, por así decirle, haga de cuenta que el fulano llegaba tarde porque el elevador estaba malo y había un solo elevador. Ese fue el tema y se hacían colas increíbles y peor por COVID que subían de uno en uno y cuestiones así. Entonces viene el juez, dice, eso lo dijo el testigo, pero yo quisiera hacer, para tomar mejor mi decisión, ver si eso es cierto. Entonces voy a ordenar que practiquemos por decirle una tontera. Entonces el juez de oficio o el juez a instancia de parte puede tomar la decisión para mejor tomar la decisión. Eso es lo que significa para mejor proveer, para mejor emitir su fallo. Lo que me aclara también la ley es que este auto para mejor proveer no lo pueden utilizar las partes como para decir, mire, y si vieras que a mí se me olvidó juntar un documento, metámoslo en el auto para mejor proveer porque esto le va a ayudar. No, no puede suplir esa actividad de esa prueba que no aportó ninguna de las pruebas, sino solo tiene como objetivo aclarar cuestiones dudosas. Le quise explicar un poquito, como le digo, para nosotros es básico que usted no se lo aprenda de memoria, sino que usted lo comprenda. Entonces, ahora sí que nos tenemos que aprender de memoria, que se puede emitir un auto para mejor proveer. Póngale en el artículo 357 como plazo, auto para mejor proveer. Y póngale, por favor, un plazo no mayor de 10 días. No mayor de 10 días. Y sepa que esto es un paso optativo. Y ya vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy y vámonos al artículo 359. Artículo 359 y subraye, recibidas las pruebas, subraye el plazo, dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez dictará sentencia. Ahí póngale paso número 8, sentencia, y el plazo es no menos de 5 días ni más de 10. O no más de 10 días ni menos de 10. ¿Estamos? Y entonces, aquí está nuestro objetivo principal de este Facebook Live y este YouTube que usted está viendo. Recuérdense que nosotros habíamos subido antes capsulitas, pero nos daban muy buena retroalimentación de todo lo que ayudaba a las cápsulas y a veces había tanto que queríamos platicar y no nos daba tiempo en 5 o 10 minutos que nos recomendaban. Hagamos Facebook Live y demos clases, demos sesiones de estudio, estudiemos juntos y es por eso que ya llevamos 1 hora platicando de esto, cosa que no nos hubiera dado tiempo en una cápsula. Espero que lo esté disfrutando. Así que, compañero, trámite del juicio ordinario laboral. Muy bien, licenciado, se presenta la demanda. El juez la califica, se emite la primera resolución en el cual el juez va a señalar día y hora para el juicio oral, va a prevenir a las partes que se presenten con sus pruebas en esa audiencia y va a dictar apercibimiento que si dejara de comparecer el demandado se va a ser declarado en rebeldía. Se va a notificar, licenciado, entre la notificación y la audiencia deben mediar al menos 3 días y luego llega el día de la primera audiencia. En esa primera audiencia, licenciado, lo primero que se hace es que se verifica la presencia de las partes. Se le da la palabra al actor para que amplíe o ratifique la demanda. Ratificada la demanda, se le da la palabra al demandado para que la conteste. Contestada la demanda, el juez va a procurar avenir a las partes en conciliación. Una vez fracasada la conciliación, licenciado, se empieza a recibir las pruebas. Si no fuera suficiente ese tiempo, licenciado, pudiera señalarse una segunda audiencia para la prueba dentro de un plazo no mayor de 15 días. Licenciado, extraordinariamente pudiera haber una tercera audiencia para prueba en un plazo no mayor de 8 días. Luego de esto, licenciado, el juez podrá dictar un auto para mejor proveer
por un término que no sea mayor de 10 días y luego va a dictar sentencia en un plazo no menor de 5 ni mayor de 10 días. Así que ese es el trámite del juicio ordinario laboral, mismo que usted va a tener allí en su, ¿cómo se llama esto? En su material que vamos a compartirle. Y algo importante es que usted de esto, si a usted se le hacen fácil los esquemas, lo vuelve un esquema. Si a usted se le hace falta, a mí me encantaba porque cuando estaba haciendo mis colas en las procuraciones y estaba estudiando para mi privado, agarraba facturas y en la parte de atrás dije, bueno, aquí en lo que esta cola voy a aprovechar a repasar, y me quedaba repasando de más y todas las cuestiones ahí, así que espero que usted le pueda servir allí. Y ahora repasemos algunas repreguntas. Hay solo pocas que no hemos visto. Veamos esta primera. ¿Cómo se puede presentar la demanda en el juicio oral? Licenciado, puede ser demanda escrita o demanda oral. ¿Cómo se procede si se presenta una demanda oral? Licenciado, el juez debe levantar acta. ¿Cuánto tiempo debe mediar entre la notificación y la audiencia? Licenciado, al menos 3 días. ¿Puede un representante legal, y aquí hablemos un poquito de las excusas como recta final? Acompáñeme al artículo 336, y póngale de epígrafe en el 336, excusas. Subraye. Las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa, encierren un círculo, una sola vez. Siempre que haya sido presentada, subraye como plazo, bueno, primero subraye normal y justificada documentalmente, subraye el plazo, antes de la hora señalada para el juicio, váyase al siguiente párrafo. Si por motivos expresados no fuere posible su presentación, la excusa deberá presentarse y probarse, subraye otra vez como plazo, dentro de 24 horas siguientes. ¿Estamos? Siguiente párrafo, en caso que haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia. Siguiente párrafo, en caso persista la causa de excusa, las partes deben designar un mandatario. Primera pregunta que le pueden hacer. Compañero, ¿puede una persona, y esto es algo que es muy importante, puede una persona presentar excusa para no comparecer a la audiencia de juicio oral? Licenciado, puede hacerlo solo por motivos de salud. Y es acá donde le pueden hacer este tipo de preguntas. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Puede un representante legal de una sociedad mercantil presentar excusa? O en general de cualquier persona jurídica. Una asociación, una sociedad mercantil o inclusive el representante legal de una entidad estatal, del Estado o una entidad autónoma. Ojo, ¿pueden presentar excusas para no comparecer a la audiencia? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la ley prevé que las partes podrán excusarse solo por enfermedad y las personas jurídicas, como lo fuera una sociedad mercantil, por su naturaleza, no son susceptibles de enfermarse. Ah, Lic, pero ¿y si la sociedad solo tiene un representante legal? Tiene que ver cómo nombra a otro. Es por eso que a veces, incluso en el registro electrónico de poderes, en un día o inclusive hasta si fuera el caso y documental y todo, hasta en el mismo día le puede salir su nombramiento. Entonces, ojo, la pregunta es concreta. ¿Puede una persona jurídica presentar excusa? No, ya que por su naturaleza jurídica solo se puede por enfermedad y la persona jurídica no se puede enfermar. ¿Qué siguió otra pregunta? ¿Hasta qué momento se pueden presentar la excusa? Y lo leímos, ¿verdad? Puede ser antes de la hora señalada para la audiencia o hasta las 24 horas siguientes de la audiencia. ¿Qué pasa si no llega a la audiencia? Acompáñeme al artículo 335 en su parte final. Acompáñeme al artículo 335 en su parte final. Por favor, le quiero pedir ahí que me haga un comentario donde dice continuar el juicio en rebeldía. Donde dice continuar el juicio en rebeldía, va a ser un comentario arriba que diga, se declara confeso. Póngale ahí un comentario para arriba que diga se declara confeso. Y hágale una relación al 354 del Código de Trabajo. Se declara confeso y una relación al 354 del Código de Trabajo. Y ahora póngale un comentario para abajo que diga se dicta sentencia en 48 horas. Se dicta sentencia en 48 horas y una relación al 358 primer párrafo. Le repito un comentario para abajo,
se dicta sentencia en 48 horas y una relación al 358 primer párrafo. ¿Cuál va a ser su respuesta? Compañero, ¿qué pasa si no llega a la primera audiencia? Licenciado, se declara rebelde, se declara confeso y se dicta sentencia en 48 horas. Ese tren no lo para. Leamos brevemente estos dos artículos. El de continuar el juicio en la rebeldía es el que ahí lo estamos señalando, ¿verdad? Y acompáñeme al 354 y nos dice: cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Ese es el fundamento legal que se le declara confeso. Acompáñeme por favor ahora al artículo 358, primer párrafo. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiera sido legalmente citado para prestar confesión judicial, bajo apercibimientos correspondientes, sin más trámite dictará sentencia, subraya el plazo, dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. Siga subrayando en el siguiente párrafo. En la misma forma se procederá cuando se trate de demandas de despido injusto, aunque no hubiera sido ofrecida la prueba de confesión judicial. ¿Estamos? Así que esta es una pregunta interesante. Compañero, ¿qué pasa si no comparece la primera audiencia? Si usted dice solo se le declara rebelde, para mí sería una respuesta incompleta, porque se le declara rebelde, se le declara confeso y el juez dicta sentencia en 48 horas. Así que esta parte es importante para privado y muchísimo más importante para la vida, ¿verdad? ¿Hasta qué momento se puede modificar la demanda? ¿Se acuerda que lo vimos? La demanda se puede modificar hasta la primera audiencia o al celebrarse esta. ¿Cómo se procede si se amplía la demanda? ¿Se acuerda que lo vimos? Licenciado, se suspende la audiencia y se señale una nueva, salvo que al que le corresponde oponerse, es decir, al demandado, desea contestarla en ese momento. El juez suspende la audiencia y señala una nueva para que las partes comparezcan, salvo que el demandado manifieste su deseo de contestarla en ese momento. Ahí tiene el fundamento legal. Y con esto terminamos. ¿Estamos? Le he querido dejar un par de códigos QR para que usted vea. Aquí tenemos un protocolo de audiencias del juicio ordinario laboral que tiene el organismo judicial, para que usted pueda ver a través de otro documento cómo se llevan a cabo estas audiencias. Y encontramos en YouTube un video de un ejemplo de una audiencia de juicio ordinario laboral que ya está pública ahí y todo. Y por eso le sugiero que la vea, le va a ayudar muchísimo a comprender cómo se da esto en la práctica, o si usted ya está ejerciendo y tiene su caso y no sabe y tiene pena o lo que sea, esto le puede ayudar un montón. Y recuerde que hemos visto el trámite del juicio ordinario laboral y sus incidencias. Me he pasado el tiempo que teníamos fijado, así que voy a dejar solo 5 minutitos para las preguntas que hubiere, y yo sobre todo les agradezco a todos ustedes que están estudiando conjuntamente con nosotros en esta sesión de estudio con afán, porque verdaderamente para nosotros no tendría ningún sentido estar haciendo esta dinámica si no estuvieran ustedes allí. Así que espero que de verdad lo estén disfrutando mucho y vamos a proceder a responder las preguntas que tuviéramos como tal. Vamos a verificar allí y, por cierto, les agradezco a todos el estar pendientes allí. Tenemos algunas preguntas y nos dice: mucho gusto, de verdad para mí es un gusto, y a ustedes gracias por su atención. ¿Solo se puede ampliar la demanda o también se puede modificarla el autor? Tal vez aquí algo importante, me imagino que diga el actor. Algo importante es que en ese momento a quien le dan la palabra es al actor para que él amplíe o modifique la demanda o bien la ratifique. En ese momento, que en la primera audiencia le dan la palabra al actor para que él lo haga, ¿verdad? Esta parte es importante. ¿Qué podría hacer si no se puede notificar al demandado? Es uno de los grandes problemas como tal. Lo que normalmente hacemos como abogados es que pedimos que nombren a un notario notificador y habiliten el tiempo respectivo como tal para poderle notificar, y lo buscamos donde sea que esté. Eso es lo que normalmente se hace, y le digo, nadie puede ser afectado en sus derechos si no es debidamente notificado, así que ese tema es muy importante a nuestro amigo Luis Morales.
Nos pregunta Madeline, ¿el actor también se le puede declarar rebelde o solo al demandado? Aquí también se le puede declarar rebelde al actor. Buenas tardes, Lick. Disculpe, ¿por qué las audiencias se le llaman también comparendos? Comparendos, le voy a hacer comparecencia. Se le llaman comparecencia porque las partes comparecen a presencia del juez. Por eso es que también se le llama, y un saludo hasta Quetzaltenango, que también nos encanta que podamos desde todos lados de la República, desde todas nuestras sedes universitarias de distintas universidades, poder aprender juntos y compartir este material. Les agradezco mucho a Josué, a Gerson, sus comentarios, a María, a Magda, a Zip, de verdad que es un gusto, y créanme que para mí el ver que habremos varios apasionados que nos encanta compartir y reunirnos a estudiar juntos, eso es lo que amerita, y siempre les recomiendo. Hay buenísimos recursos en internet, nosotros trabajamos muy duro para preparar estos materiales y que les sean útiles. Aproveche sus tiempos muertos, aproveche cuando está haciendo oficio, aproveche cuando está ordenando sus cosas, aproveche porque todo el tiempo que usted aproveche, más temprano que tarde va a tener un gran provecho. Así que le animamos, usted, aunque esté en primer año, está un paso cerca de poder de ser abogado y notario, y con ese carácter tiene que empezar usted a hacerlo, porque usted va a ser un gran abogado, una gran abogada como tal. Así que las personas que están estudiando para sus privados, ánimo, y de verdad para nosotros como Afán es un gusto el poder acompañarles en a través de esta sesión de estudio, y por favor pendientes de nuestro próximo miércoles a las 4 de la tarde, tenemos nuestro tercer episodio de esta serie procesal de la sesión estudio con Afán. Así que sean bienvenidos y de verdad espero que puedan contar con nuestros distintos videos. Gracias por sus reacciones y comentarios porque siempre nos animan grandemente. Nos miramos el próximo miércoles, que estén muy bien, hasta la próxima.